Muy buenas tardes, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en este culto de acción de gracias del día domingo, Día del Señor, en un domingo muy especial, primer domingo del mes de abril, pero fundamentalmente porque es el domingo donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Día muy especial para la cristiandad, Semana Santa, este fin de Semana Santo donde terminamos celebrando la victoria de Jesucristo en la cruz, la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Es tan importante este hecho que el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y todos los creyentes, la verdad que seríamos dignos solamente de pena, producto de estar creyendo algo que no es válido. Pero Cristo resucitó. La gloria, la grandeza de la cristiandad, de la religión cristiana, es una tumba vacía. Así que les damos la bienvenida y mientras usted se va incorporando a este culto de acción de gracia, queremos contarle de nuestras actividades que tenemos como iglesia. Los días miércoles nos reunimos a orar, a interceder por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestras necesidades, esas necesidades que usted pone y que nosotros recogimos y estamos orando en este culto de oración de los días miércoles, que comienza a las 20 horas y lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Por lo tanto, si usted quiere ser parte de este culto, solo tiene que mandarme un correo a esta dirección, ccontador2007@gmail.com, ccontador2007@gmail.com, y así usted me pone: pastor, yo quiero participar de este culto. Y le va a llegar 5 o 10 minutos antes de las 20 horas a su correo electrónico el link donde usted puede ser parte de este culto a través de esta plataforma de red de videoconferencia. Los días viernes la iglesia se reúne a estudiar. Tenemos un culto de estudio bíblico. Estamos trabajando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que si usted quiere hacer parte, también lo hacemos a través de la plataforma Zoom, porque queremos un estudio interactivo donde usted pueda preguntar, donde usted pueda participar. Y eso lo hacemos a través de la videoconferencia. Y lo mismo, usted si quiere participar de estos cultos de estudio bíblico, lo puede hacer a través de un correo electrónico a la dirección ccontador2007@gmail.com. Y yo le voy a enviar el texto que estamos usando de base, que es el texto del pastor Timothy Keller, que se llama Romanos para ti, y 10 minutos nuevamente antes de las 20 horas el día viernes a su dirección mail le va a llegar este link para que usted pueda ser parte de este estudio bíblico. Esto es lo maravilloso de poder estudiar en estas condiciones en que nos encontramos. Así que sean cordialmente bienvenidos. El día sábado la iglesia ora. Tenemos una cadena de oración. Parte a las 8 de la mañana y termina a las 19 horas. A través del WhatsApp de la iglesia nosotros nos hemos ido anotando. Nuestra hermana Cristina nos toma ahí, nos anota y tenemos esa cadena de oración donde intercedemos por nuestras necesidades, por las necesidades de la iglesia, por todas esas peticiones que llegan. Así que por favor no tenga miedo, coloque ahí en el Facebook, coloque en los comentarios del canal de YouTube ¿qué quiere que oremos? Vamos a estar pidiendo por esa necesidad. Sabemos que hay problemas de salud, sabemos que hay problemas de trabajo, sabemos que hay conflictos familiares. Queremos orar, queremos llevar ante el trono de Dios esas peticiones. Y así seguimos nuevamente en la tarde, a las 4 de la tarde mis hermanas se reúnen en su departamento femenino y los jóvenes en el mismo horario en su departamento de jóvenes. El día domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro programa radial que se transmite a través de Radio Vida FM. Usted tiene 3 formas de ser parte de este programa radial que estamos haciendo estudios bíblicos sobre la ley moral de Dios, sobre los 10 mandamientos. ¿Cómo lo puede hacer? Usted puede sintonizar la radio en el 103.7 del dial FM y ahí nos va a escuchar al pastor Alejandro Molina, a la hermana Elisa Molina y por supuesto a mí compartiendo estas lecciones los días domingos. También lo puede hacer por la página web de la radio, www.radiovidacuricó.cl. Ahí coloca streaming, nos puede escuchar, nos puede ver. Y si no, a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, ahí vamos transmitiendo y ponemos en vivo lo que vamos trabajando domingo a domingo.
A las 11:30 de la mañana, nuestros niños tienen su clase de escuela bíblica dominical. Nuestra hermana Vanessa Neira los convoca a través de la plataforma Zoom, oran, cantan al Señor, hacen actividades y aprenden más de la palabra de Dios. Así que a las 11:30 nuestros niños están cordialmente invitados. Y a las 7 de la tarde nos volvemos a encontrar nuevamente con un culto de acción de gracias. Esas son nuestras actividades. Como ustedes ven, nuestra iglesia está vacía. Respetamos las normas que la autoridad sanitaria ha puesto. Le pedimos a usted, quédese en su casa. Estamos en una situación sanitaria gravísima. Gran parte de la población de este país está en cuarentena. ¿Por qué? Por nuestra negligencia. Seamos obedientes, hagamos lo que la autoridad nos dice y, por supuesto, vaya a vacunarse, que ha tenido muy buenos resultados la vacuna que se nos ha puesto a cada uno de los chilenos. Así que antes de comenzar vamos a leer la palabra de Dios para dar inicio a este culto, tal como se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52, de los versículos 13 en adelante, para continuar con el capítulo 53. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era de la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca le fue contado y entenderán algo que nunca jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz de tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros le creeremos que Dios lo ha azotado, le ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos nosotros sanados. Todos perdemos el rumbo. Como ovejas, cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como una oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel y el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo, de los vivientes, y morirá por el pecado de mi pueblo? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, y a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, y ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado. Verá a su descendencia y tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, primero para alabar y bendecir tu santo nombre. Padre eterno, soberano, que en la disposición de los tiempos tú señalaste el camino de la salvación. Tú dispusiste que seríamos salvos a través de la obra redentora de Jesucristo el Señor. Y en el tiempo que tú dispusiste, tú, Dios amado, te hiciste hombre para venir a pagar por cada uno de nosotros.
Por eso te alabamos, oh Padre Celestial, por el amor que expresaste sobre nosotros al entregar tu único Hijo. Por eso te adoramos, oh Señor Jesucristo, por dejar tu lugar allá en el cielo, a la diestra de Dios Padre, y venir a este mundo a sufrir y a pagar por el pecado que nosotros cometimos. Te alabamos, oh Dios Espíritu Santo, esa promesa que Jesucristo nos ha dejado para que esté con nosotros hoy día, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Queremos poner este culto delante de ti. Queremos glorificar tu nombre, que tu nombre sea exaltado en este culto, Señor. Y asimismo, poner delante de ti nuestros pecados. No justificarnos, Señor, porque te hemos fallado. Hemos transgredido tu ley y queremos pedirte perdón. Y a través de la sangre preciosa de Jesucristo, poder limpiar la maldad de nuestro corazón. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos hable en esta hora. Que sea propicio a tu pueblo y a todos los que escuchan y ven este programa. Para que tú, Señor, hables a sus corazones. Y tú puedas ser hoy día su Señor y su Salvador personal. Señor, ponemos todo esto delante de ti. Y te agradecemos por lo que tú haces, por lo que tú has hecho y lo que tú harás en nuestra vida. Por Cristo el Señor. Amén. Vamos a una alabanza y volvemos con el mensaje para esta tarde de domingo. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. Él se inclinó y lavó mis pies. Hoy me inclino ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. El miedo que nos sujetó se rinde ante su paz. Su último aliento en esa cruz, en mi ahora vivo está. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. El Rey resucitó y hoy vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy para declarar de ti. El Rey resucitó y hoy vivo está en mí.
derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. El Rey resucitó y hoy vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy para declarar de ti. El Rey resucitó y hoy vivo está en mí. El Rey resucitó y hoy vivo está en mí. La tumba en vano lo encerró, 3 días sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. El Rey resucitó y hoy vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy para declarar de ti. El Rey resucitó y hoy vivo está en mí. El Rey resucitó y hoy vivo está en mí. Estamos de vuelta, mis hermanos queridos, para meditar la palabra del Señor para este domingo. Por supuesto, el tema que vamos a conversar tiene que ver con la resurrección. El mensaje lleva por título Cristo reivindicado. Y el pasaje que vamos a leer es un pasaje extenso, pero era necesario para poder sacarle el máximo provecho a la exposición de estos versículos. Es el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Voy a leerlo completo, así que pido que usted esté atento, tenga marcado ahí, tenga su Biblia, para que podamos juntos poder extraer la enseñanza que Dios nos entrega de este capítulo. Mientras usted prepara su Biblia, busca, a manera de introducción, quisiera comentarles que tradicionalmente este pasaje ha sido dividido en distintos segmentos. Primero, por ejemplo, la tumba vacía, que va de los versículos 1 al 12. Luego tenemos la parte del camino a Emaús, que se encuentra de los versículos 13 al 35. Luego Jesús aparece a sus discípulos en Jerusalén, de los versículos 36 al 49, para luego producirse la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, de los versículos 50 al 53. Pero me gustaría que esta vez usted pudiera sacarse de ese contexto tradicional de la división de estos pasajes para que lo viéramos como un todo, como un relato que tiene un hilo conductor, y poder hablarlo de esta manera: la tumba, el camino, la habitación y el monte. Y este hilo conductor tiene que ver con la resurrección. Todo lo que pasa tiene que ver con este evento de la resurrección. Y cuando analizamos la resurrección nos vamos a encontrar que la resurrección es un acontecimiento histórico que no se puede negar, es innegable. Y es un argumento sólido de lo que hace la diferencia en la religión cristiana. Un segundo elemento es que la resurrección es clave para poder entender todas las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, la resurrección nos da un mensaje poderoso para llevar al mundo. Y en cuarto lugar, la resurrección nos enseña
que Jesucristo es el Rey, es el verdadero Rey. Estos 4 conceptos son los que vamos a encontrar en la lectura de este capítulo 24 que voy a hacer a continuación. Te pido que usted siga y lea también en su casa este capítulo. El primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con la piedra del sepulcro que había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron a los 11 y a los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres le pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombradas algunas de las mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en que unos ángeles dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal como las mujeres le dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de Él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir más adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse y le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los 12 y a los que estaban con ellos, los cuales le decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los 2 por su parte les contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se temorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Mírenme mis manos y mis pies. Soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo pueden ver que yo los tengo? Al decir esto, les mostró las manos y los pies.
Y ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían. Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado. Y él tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que le anuncié cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que de lo alto sean investidos de poder. Luego los llevó de allí a Betania y levantando su mano los bendijo. Pero sucedió que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado a las alturas. Ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén y siempre estaban en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este es un trozo inmenso, maravilloso de la palabra de Dios que da cuenta de este hecho, la resurrección. Como les dije en la introducción, vamos a ver 4 conceptos fundamentales que están expresados en este capítulo 24. El primero de ellos es que la resurrección es un evento histórico indesmentible. Desde un comienzo hubieron voces que se levantaron en contra de la creencia de la resurrección. Dijeron esto fue un invento en las mentes de los discípulos. ¿Cómo no lo iban a hacer? Su maestro, el profeta, se muere. Ellos inventaron esto. Esto siempre pasa, es un simbolismo. Esto es como cuando alguien fallece, alguien muy querido, y después uno ve una flor, un pajarito, y cree que esa persona ha vuelto a estar con uno. De hecho, un psicólogo y filósofo, Dominique Crozat, lo expresó así. Emaús nunca sucedió, pero siempre sucede. El anhelo, la esperanza, el perdón son sentimientos muy altos, muy importantes para los hombres. Por lo tanto, no era raro que ellos en su corazón se hayan inventado esto. Eso fue lo que dijo este filósofo y psicólogo. Y explica el caso de Pedro. Fíjense, él lo negó 3 veces. Después de Cristo resucitado, de nuestro Señor resucitado, Jesús le pregunta 3 veces si me ama. Era perfecto, pero esto fue un invento, según este autor. Pero cuando leemos Lucas 24, el comienzo parece ser un relato muy extraordinario, la aparición de ángeles. Parece de verdad como inventado. Sin embargo, cuando uno analiza fríamente este texto, nos encontramos con la siguiente verdad. Cuando vamos al versículo 39, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice, miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que yo los tengo. Y al decir esto, le mostró las manos y los pies y dijo, y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Parece una leyenda esto? ¿Parece estos versículos puestos en una película de ciencia ficción? ¿Por qué están ahí? Porque esto fue real. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, esto no es un invento. Esto no es algo que ustedes han inventado en sus mentes. Tóquenme. Soy de carne y hueso. Un espíritu no tiene esto. Tóquenme. Miren mis manos. Miren mis pies. Aún más les dice, ¿tienen algo de comer? Hermano, ¿algo de comer? ¿Una leyenda tendría estos versículos puestos aquí? Por supuesto que no. Todos los estudiosos de la narración entienden que lo que está escrito aquí es una narrativa, no es una leyenda. Es una narrativa de testigos oculares, de testigos presenciales. No es un invento, no es una historia. Aún más, cuando analizamos los primeros 12 versículos de este capítulo 24, nos encontramos con esta realidad que dice Lucas. Las primeras personas, los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son las mujeres. Lo más probable es que usted no lo sepa,
Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, las mujeres tenían un estatus muy bajo. Su declaración, por ejemplo, frente a un tribunal, no era reconocida, no era válida, tanto para la jurisprudencia greco-romana como para los judíos. Por lo tanto, si alguien quisiera inventar una historia, una leyenda, de ninguna manera hubiese puesto como primer testigo a las mujeres. Nadie les creería. ¿Pero por qué están ahí? Por supuesto, porque así fue. Richard Ball, en su libro Jesús y sus testigos, dice claramente y expone con toda claridad que estos textos de los evangelios son una narrativa a través de sacadas de testigos presenciales. La mayoría de las leyendas están escritas de otra forma. Generalmente las leyendas tienen un narrador que es omnisciente, sabe todo, lo ve todo, lo dice todo. Pero en estos textos, si usted los analiza con cuidado, no está esta versión, no está esta característica. Es más bien una narrativa de testigos presenciales. Fíjense además que Lucas, que fue un erudito historiador, que fue un recopilador de todo lo que ha, con mucha claridad coloca nombres. Pone el nombre de Cleofas, por ejemplo, en el camino de Emaús, y nombra a las mujeres, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo. ¿Por qué está poniendo estos nombres aquí? Porque él, como un recopilador de información, como un historiador que quiere dar veracidad a sus hechos, coloca los nombres como notas al pie de la página. El evangelista Lucas está diciendo, si no creen lo que yo estoy escribiendo y relatando, vayan y pregúntenle a estas personas. Fíjese, hay un hecho muy interesante. Esto mismo pasa en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 21. Están narrando cuando Jesús es llevado hacia la crucifixión. Versículo 21. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí le obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué poner los nombres de los hijos si ni siquiera estaban presentes? Por eso, pregúntenle a ellos si lo que estoy diciendo no es verdad. Pero fíjense, en el versículo 52 de este capítulo 24 pasa algo extraordinario. Ellos lo adoraron y después se fueron muy felices a Jerusalén. Ellos le adoraron. Como usted sabe, los relatos del Evangelio se escribieron desde testigos presenciales. Aún más, la adoración de la iglesia primitiva, la predicación de la iglesia primitiva se la debemos a Pablo, por ejemplo. En gran parte en el Nuevo Testamento, Pablo era un fariseo. Y los escritores judíos, y todos sabemos que la cosmovisión judía, y para Pablo que era un fariseo, el pueblo judío iba a ser el último de la faz de la tierra que sería capaz de adorar a un ser humano como si fuera Dios. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué ahora están inmediatamente adorando al Señor, yendo al templo con felicidad? Bueno, porque la resurrección, hermanos amados, no fue predicada en la iglesia primitiva como un símbolo, como un invento para mantener siempre vivo a su profeta. No, fue predicado como un terrible argumento, un demoledor argumento, imposible de negar. Fue un hecho real que debes aceptar. Fue un hecho tan real que hizo que Pablo, uno de los tremendos detractores, perseguidores de la iglesia, cuando se encuentra con Cristo resucitado, cambiara automáticamente su visión sobre esta iglesia que se estaba formando. Estamos en una sociedad que se mueve en torno a los gustos. Somos la sociedad del Facebook. ¿Me gusta o no me gusta? Pero esto es un hecho indesmentible. Cristo resucitó para la gloria de Dios Padre. En segundo lugar, la resurrección hace del cristianismo la religión más irritante en la faz de la tierra. Déjeme explicarle esto. Yo sé que usted, que es creyente, y yo como pastor, he escuchado muchas veces esto.
¿Sabe? Yo no puedo ser cristiano porque he leído la Biblia y hay partes de la Biblia que no me gustan. Hay partes de la Biblia que me son realmente ofensivas. El pastor Timothy Keller en Estados Unidos, él decía que cuando él pastoreaba la iglesia en Virginia, una pequeña iglesia en Virginia, todos los miembros de ahí tenían muchos conflictos porque no les gustaba cómo Dios trataba el tema del dinero y del diezmo. Pero ahora en su iglesia en Nueva York, el problema es otro. La gente en Nueva York no le gusta de lo que Dios habla, por ejemplo, del sexo. Todos tenemos partes, y algunos de esas partes, que no nos gustan. ¿Por qué? Por la razón fundamental. Hoy día la gente cree lo que lee y le gusta. No me gustó esto, no lo creo. El pastor Keller dice, muchos de los que vienen a conversar este tema conmigo, yo les digo, porque algo en la Biblia no te gustó, ¿tú no crees que Cristo haya resucitado? Ellos me responden, no, yo no he dicho eso. Pero es que si Cristo resucitó, vas a tener que lidiar con todo lo que las Escrituras dicen. Y es así. Si Cristo resucitó, todo lo que las Sagradas Escrituras dicen es verdad. Te guste o no. Y es lo correcto. La resurrección es un evento histórico que hace añicos cualquier otro paradigma. Cristo resucitó, por lo tanto, todas las Sagradas Escrituras es verdad. Un segundo punto que podemos ver en este capítulo 24 de Lucas es que la resurrección es clave para poder comprender todas las Escrituras. Si volvemos al capítulo 24, de los versículos 4 en adelante, nos encontramos esto. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron, ocultando su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos a que vive? No está acá, no está aquí, ha resucitado. Acuérdense lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres de pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras. Ya los ángeles le empiezan a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y ellas comenzaron a entender. En el camino a Emaús, en la otra porción de esta parte, en los versículos 18 nos dice, uno de ellos que se llamaba Cleofas le respondió, ¿eres tú el único forastero que en Jerusalén no sabe lo que ha sucedido? Jesús le pregunta, ¿qué ha sucedido? Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hacer hechos y palabras. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que esto pasó. Pero mire Jesús cómo da vuelta a esto. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para entender lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Es así, la resurrección junto con la cruz hace que todo tenga sentido. El autor y teólogo Don Carson escribió un libro que se llama El amor de Dios. En él comienza a reconstruir qué hubiese pasado en la mente o qué había pasado en la mente de Pablo esos 3 días que estuvo ciego cuando se encuentra con Cristo resucitado. Es interesante cómo él comienza a parafrasear lo que estaba en la mente del apóstol Pablo. Recuerden esto, el apóstol Pablo era un perseguidor aférrimo del cristianismo. Él buscaba a los cristianos para matarlos. ¿Pero por qué? ¿Por qué había tanto odio? ¿Por qué había tanto celo? ¿Tanto disgusto por el cristianismo? El apóstol Pablo era un fariseo. Y él sabía que el Mesías prometido iba a ser alguien que iba a ser amado por Dios, que iba a ser respaldado por Dios, que iba a ser glorioso y grande, poderoso, ejecutor de grandes proezas. Y el cristianismo estaba diciendo que Jesús, uno que murió clavado en una cruz,
Cuando Deuteronomio dice que maldito ahora sea el que muera colgado en un madero. Y aún más, ese Jesús que el cristianismo dice que era el Mesías. Cuando está en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la mente de este fariseo estudioso de la Escritura no te hacía sentido. El Mesías iba a ser amado por Dios, iba a ser bendecido por Dios, iba a ser respaldado por Dios. ¿Por qué tonto me tomas?, diría Pablo. Sin embargo, se encuentra con Jesucristo resucitado. Y entonces Pablo dice, ¿ya no está muerto? O sea, Dios lo resucitó. O sea, Dios lo bendice, Dios lo ama, Dios lo vindica, Dios lo respalda. Todo comenzó a tener sentido y las escrituras se le abrieron delante de él. Y lo primero que ve es Isaías 53, donde habla que este glorioso Mesías, triunfador, que todo el mundo iba a quedar pasmado frente a su grandeza, primero debía sufrir, debía padecer. Y Pablo dice, esta figura del glorioso y aquel siervo sufriente, ¿no podrán estar en la misma persona? ¿No sería Jesús? Y luego comienza con los rituales sacerdotales, el derramamiento de sangre, de toros, de machos cabríos, de corderos. ¿No estarían apuntando a otra cosa? ¿Acaso esa sangre derramada de animales sería capaz de limpiar y expiar el pecado de todos nosotros? ¿No sería el sacrificio de Jesús el que cumple eso? Y luego se encuentra con Jeremías, con Ezequiel, que habla de un nuevo pacto, que ahora Dios habla cara a cara con la gente, que no necesita sacerdotes ni mediadores. ¿No sería este Jesucristo? Así es, ya no la ley estaría escrita en tabla, sino que estaría escrita en nuestros corazones. Todo empieza a tener sentido, y aún más la promesa a Abraham, que de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. ¿Acaso en Cristo no se podría haber cumplido eso? ¿Acaso este Jesús no sería aquel bendición para todas las naciones? Y miró hacia atrás, y toda la Biblia se abrió delante de él. Pablo, como el resto de los judíos, esperaban un Mesías fuerte, que con poder, con vara de hierro, los librara del yugo de los romanos. Pero se da cuenta que el Mesías que debería venir, venía en humildad, venía a sufrir, a pagar por el pecado de otros. Y esa debilidad era necesaria para salvar a todos los que admiten su debilidad y su necesidad de un Salvador. Y una vez que vio esto, todo tuvo sentido. Dios lo amó, Dios lo resucitó. O sea que cuando fue maldecido, cuando llevó el pecado, cuando fue abandonado, no era por su pecado, sino por el pecado de otros. Esto es, y esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Versículo 32. Fíjense. Y se decían uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Eso es lo que comienza a hacer, comienza a abrir nuestra mente. Cuando yo entiendo la resurrección emparejada con la cruz, todas las Escrituras comienzan a abrirse delante de nosotros. Además de entender la resurrección junto a la cruz, nos ayuda a comprender las Escrituras. También nos dice claramente que las Escrituras nos hablan de principio a fin de Jesucristo. Quisiera dar una aplicación práctica para ti en este momento. Tú que predicas las Sagradas Escrituras, a ti que te toca exponer la palabra de Dios, en el texto que estás exponiendo, ¿ves a Cristo? ¿Ves la obra redentora de Jesucristo? ¿Cómo el texto te apunta y te dirige hacia Él? Es lo que debes hacer. Voy a volver a tomar al pastor Timothy Keller. Él dice que una de sus principales críticas en cada uno de sus sermones es su esposa. Y una vez le dijo, ¿sabes? Cuando tú predicas,
Muchas de tus prédicas parecen escuela bíblica dominical y yo veo a todos los hermanos tomando apuntes de las citas que tú das, de los libros a quien tú referencias, de los autores a quien tú llamas y pones sus subtítulos ahí. Pero cuando llegas a Cristo, todo el mundo tira su lápiz y comienza a escucharte. Eso es, mi hermano amado. Las Escrituras nos hablan de Jesucristo. Cuando tú encuentras la resurrección y la emparejas con la cruz del Calvario, todo tiene sentido. Yo no sé si usted vio la película Sexto Sentido, quiero ocupar esa ilustración. Pero esta película, cuando tú la ves, comienza muy raro y solo al final puedes entender el resto. No sé si usted la vio, pero perdonen, les voy a contar el final para entender esta ilustración. Bruce Willis está muerto. Y este pequeñito tenía esa capacidad de hablar con los muertos. Y cuando tú te das cuenta que Bruce Willis, el protagonista, está muerto, te entiendes las otras imágenes iniciales. Ah, por eso cuando entró a la habitación su esposa no lo mira. ¿Cómo lo iba a mirar? Si él estaba muerto, no lo veía. Y comienza todo a tener sentido. John Piper dice algo similar. Cuando tú conoces el final de la historia, no puedes ignorar lo que ha pasado. Es así, hermano querido. Cuando tú conoces la verdad de la resurrección, te das cuenta que toda la Biblia se trata de Jesucristo. Quiero citar en esta hora a Juan Calvino. Juan Calvino, en el prefacio que está en la introducción de la traducción del Nuevo Testamento al francés que hizo otra persona, escribe lo siguiente. Esto fue en el año 1535. Te pido por favor que lo escuches. Jesús es el Isaac, el amado Hijo del Padre que fue ofrecido como sacrificio, pero que sin embargo no sucumbió ante el poder de la muerte. Jesús es el buen y compasivo hermano José, que en su gloria no se avergonzó de reconocer a sus hermanos, por humilde que estos fueran o por despreciables que sus acciones hayan sido. Jesús es el legislador soberano Moisés, escribiendo su ley en las tablas de nuestro corazón. Jesús es el joven capitán Josué que nos lleva a nuestra tierra prometida. Jesús es el victorioso y noble rey David que nos lleva de su mano derrotando a nuestros enemigos. Jesús es el magnífico rey triunfante Salomón que gobierna su reino en paz y prosperidad. Jesús es el poderoso Sansón que con su muerte ha derrotado a todos esos enemigos. Esto es lo que debemos buscar en las Sagradas Escrituras para conocer verdaderamente a Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo dijo, he decidido no conocer nada más que a Cristo y a este crucificado. El tercer elemento, la resurrección es un poderoso mensaje para el mundo. Versículo 9. Y cuando volvieron del sepulcro les contaron todos los 11 y a todos los demás. Las mujeres apenas se dieron cuenta que Cristo había resucitado, corrieron a contarle a los discípulos. Y fíjense lo que dice el versículo 33 al 35. En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y allí encontraron reunidos a los 11 ya que estaban con ellos y los que estaban con ellos, los cuales decía, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte le contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al cortar el pan, al tomar el pan. Todos comenzaron a contar esta historia, esto que había sucedido, este hecho, ha resucitado. Y miren lo que les dice Jesús a sus discípulos, versículo 46. Y él les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Fíjense, ellos eran testigos y tenían que hablar. Cuando usted analiza el libro de Hechos de los Apóstoles, se encuentra que lo preeminente en la predicación de Pedro y Pablo siempre fue la resurrección. Cuando revisamos la historia del cristianismo, el cristianismo crece 2 a 3 siglos de una manera abismante. Aplasta la cultura greco-romana.
Los saca del paganismo y los lleva al cristianismo. ¿Por qué sucede este hecho tan increíble? Bueno, hermano, por la resurrección. Esto fue algo que nadie había escuchado antes. La razón que les dio esperanza para el futuro. Él nos dio una esperanza que es personal, que es cierta y que es inimaginablemente maravillosa. Epicuro, por ejemplo, un filósofo de este tiempo, él decía que después de esta vida no había nada más. Por lo tanto, que no le tenieran miedo a la muerte, porque no había ni siquiera sensación. Se acabó tu vida y eso era todo. Algunos de los judíos ni siquiera tenían clara la resurrección. Otros piensan en la vida después de la vida como un inframundo no muy claro. Los saduceos, por ejemplo, ellos no creían en la resurrección. Pero una vez que comenzaron estos hombres a hablar de la resurrección, a testificar de lo que habían visto y oído, todo cambió. Ya te dabas cuenta que no era solo una partícula de polvo en el viento, había un futuro. Y ese futuro era real. Hoy en día hay tanta gente que no está segura si que existe ese futuro. Por cierto, la resurrección es real. Hay un futuro que también es personal. Otro grupo de filósofos, los estoicos, por ejemplo, ellos pensaban en la vida después de la muerte, pero no que tú seguías viviendo como eras, sino que volvías a la tierra, servías de abono y después seguías viviendo en una flor, en un animal, en otra estructura, en este círculo de la vida. Así lo pensaban ellos. Pero seamos honestos, todos los seres humanos anhelamos ser amados, estar con nuestros seres queridos y lo único que no queremos es perderlo, es perder esta relación con nuestros seres queridos. Jesús aparece en forma resucitada y dice, yo soy el mismo, no me he convertido en abono, no estoy en una plantita, no, yo soy, mírenme, soy el mismo. Esto es personal. La resurrección te dice que el futuro está ahí, que es personal, pero en tercer lugar te dice que este futuro está disponible a través de nuestro Señor Jesucristo. Puedes estar seguro de que tienes ese futuro en las manos de nuestro Señor. Martín Lutero nos dice, el sufrimiento es intolerable si no estás seguro de su salvación, a menos que estés seguro de que a pesar de todos tus defectos, Dios no se da por vencido contigo y está contigo. El sufrimiento es intolerable. Pero puedes estar seguro. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por ti. Es como si tú te imaginaras, compraste algo en una tienda y vas saliendo de un centro comercial y te para el guardia y le dice, ¿qué lleva ahí? ¿Qué es lo que hace usted? Dice, esto lo compré, muéstreme la boleta. Y usted le muestra la boleta. Y nadie lo puede molestar, porque usted pagó por eso. De igual manera, Cristo pagó nuestras cuentas, nuestra deuda con la justicia divina está pagada y yo puedo estar seguro de ello. Entonces, la resurrección no solo nos dice que el futuro está ahí, que es personal, que es seguro, sino también es inimaginablemente maravilloso. El autor Edgar Allan Poe escribió un poema que se llama El Cuervo, un poema bastante extraño, largo y que habla de la oscuridad, del dolor. Habla de un hombre tratando de sobreponerse a la pérdida de su amada, Leonora. Trata de ver cómo recuperarla, ha tenido una ruptura amorosa. Trata de ver cómo seguir adelante después de esta pérdida, de este amor que lo ha abandonado. Y estando en su habitación, entra por la ventana un cuervo que se posa sobre el busto de Pallas. Y este cuervo lo único que hace al lado de él es repetir una palabra una y otra vez. Nunca más, nunca más, nunca más. Esto nos habla de la visión de lo irreversible de la vida. Que cuando algo se va no lo recuperas nunca más. Así como se va la juventud, nunca más la vas a recuperar. Pero en Jesucristo la resurrección es restauración. No solo vas a recuperar un cuerpo, vas a tener un cuerpo que nunca tuviste, un cuerpo perfecto. No solo vas a recuperar tu vida, vas a tener una vida hermosa, una vida inimaginable, una vida que nunca tuviste. Eso es.
Es así, esto es la resurrección. Vamos a poder vivir para siempre de una forma maravillosa. No hay religión, no hay fe o filosofía en este mundo que ofrezca este tipo de futuro. Uno que es real, personal, seguro y sorprendentemente maravilloso. No hay otro mensaje tan poderoso como este, que se basa en un hecho histórico, la resurrección. Lo que hace la supremacía de la religión cristiana sobre cualquier otra es una tumba vacía. Cristo venció. Por último, Jesucristo se llama 2 veces a sí mismo Rey y Mesías. Versículos 25 al 27. Entonces Jesús le dijo: ¡ay, insensato! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Jesucristo es un rey admirable. Hermano querido, obedécelo, trátalo como un rey. Haz lo que Él te diga, te guste o no. Y espera grandes cosas de Él. Nuestro hermano John Newton dijo: vas a acudir a un gran rey, lleva grandes peticiones contigo. Su gracia y su poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Él es el verdadero rey, el rey de la gloria, en el cual hay vida eterna gracias a su resurrección. Que el Señor te bendiga. Vamos a una alabanza y volvemos con la oración final. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, nuestro Dios trino es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, nuestro Dios trino es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de
el Rey. Creo en el Espíritu Santo, nuestro Dios trino es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, nuestro Dios trino es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Hermanos y hermanas queridas, amigos, amigas que nos acompañan domingo a domingo, estamos llegando al final de este culto de acción de gracias, este domingo de resurrección. Este es el día del Señor, el día en que Él dispuso vencer a la muerte y volver a la vida, para que usted, para que yo, todos aquellos que Él eligió y rescató, tengamos la certeza de que un día vamos a resucitar y vamos a vivir con Él para siempre. Queremos recordarle nuestras actividades, decirle que los esperamos los días miércoles en nuestro culto de oración, los días viernes en nuestro culto de estudio bíblico a las 20 horas. Esto lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Que el día sábado vamos a estar orando por usted en nuestra cadena de oración de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Que a las 4 de la tarde se reúnen nuestras hermanas en el departamento femenino. Y el día también a las 4 de la tarde nuestros jóvenes el día sábado. Que el día domingo los esperamos en nuestro programa radial La Hora de la Reforma a través del 103.7 de la página web www.radiovidiacuricó.cl y a través de nuestro Facebook Iglesia Presbiteriana San Pablo. Que a las 11:30 del día domingo nuestros niños están en su clase de la Escuela Bíblica Dominical y a las 7 de la tarde a través de nuestras redes sociales Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó. Estamos ahí compartiendo la palabra de Dios, esperando de ser de bendición para vuestra vida. Así que vamos a terminar, vamos a pedir la bendición al Señor, esperando que Dios nos proteja, nos cuida, sea obediente, salga lo justo, lo necesario, con mascarilla, con lavado de manos, con distancia social, pero si puede, quédese en su casa. Vamos a pedir la bendición al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio que nos regalas de estar delante de ti, de tener una cita contigo para adorar y bendecir tu santo nombre y para ser alimentados a través de tu palabra. Señor, te pedimos que en lo profundo de nuestro corazón tú dejes grabado esta palabra, esta certeza de tu resurrección, este testimonio que tenemos que darle al mundo, llevarle a todos. Tú resucitaste, tú venciste. Con tu resurrección somos justificados ante el Padre. Queremos pedirte, Señor, que tú seas con nosotros, aumentando nuestra fe y dándonos valentía para proclamar tu verdad. Ahora te pedimos que nos protejas, que protejas a nuestros hermanos que están ahí delicados de salud, los que están con COVID, luchando contra esta enfermedad. Robustece sus fuerzas, Señor, y toca sus pulmones, su sistema respiratorio y obra con poder en sus vidas. Y así, Señor, trae bendición a nuestros corazones y bendícenos con esa bendición que solo tú puedes dar, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial,
y la comunión de Dios en Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y siempre.